Bueno. Bueno, hermanos, antes que nada, muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que hayan amanecido con muchas fuerzas para venir aquí a alabar al Señor y igualmente como para escuchar su palabra, traer una mente disponible para captar todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y yo quiero agradecerle al Señor por mi vida, por la vida de mi familia, por mi iglesia, por mis hermanos, mis pastores y por todo lo que nos da el Señor, porque todos sabemos que todo viene del Señor y para el Señor. Y eso es algo que debe de entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, que todo lo que hacemos es para Dios. No es para mí, no es para alguien en especial, es para el Señor. Y para iniciar y antes de orar, hay una palabra que yo desde pequeño siempre he escuchado y a través de mi vida, desde primaria, secundaria, preparatoria, profesional, incluso en el trabajo o en cualquier deporte hemos escuchado, primeramente por nuestros padres, mamá, papá, que siempre te dice, esfuérzate para estudiar, esfuérzate para aprender. Y en esta vida siempre nos hemos tratado de esforzar. Hay muchos que somos flojos y la verdad no nos esforzamos ni para levantarnos. Hay una cosa que se llama disciplina. Y cuando estamos disciplinados, no nos cuesta trabajo esforzarnos, porque muchas veces cuando nos levantamos, sabemos que tenemos que ir a la escuela o sabemos que tenemos que ir a trabajar. Si no tuviéramos disciplina, a lo mejor nuestra carne, contra ese esfuerzo, pues a lo mejor la carne gana y te quedas otra vez dormido 15 minutos, media hora, una hora, y ya cuando quieres reaccionar, ya es muy tarde y ya no vas a llegar a tiempo. ¿Y qué nos pasa? Pues muchas veces nos pueden suspender, llegamos tarde a un examen y ya no logramos nuestras metas que tenemos por flojera. Una cosa que es importante entre los atletas de alto rendimiento es el esforzarse. Esforzarse conlleva a levantarse igualmente temprano, a tener buenos alimentos, a tener horarios de entrenamiento, horarios para dormir y descansar y para levantar nuevamente. Y eso conlleva un esfuerzo físico y muchas veces hasta mental. Hoy, pues, traigo algo que precisamente el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 5, 8, pues nos habla de este esfuerzo adicional que tenemos que poner y que nos pide el Señor que pongamos en nuestra vida espiritual. Y por lógico, si lo puedes poner en tu vida de carne, ¿qué mejor? Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8, en donde nos dice, precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al entendimiento
dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades sí abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Vamos a orar por este tiempo, hermanos. Acompáñenme. Señor, Dios Padre bendito, igualmente como todos los domingos, te pedimos, Señor, que seas tú el que nos dirija. Damos gracias, Señor, porque nos permites aprender, nos permites hacer tu voluntad, Padre. Igualmente, danos en este corazón y en este cuerpo para que podamos esforzarnos a alcanzar esa meta divina que tú tienes para nosotros. La salvación que nos has prometido, Señor, pero esto también conlleva a que tenemos que tener otras cualidades, y esas cualidades las debemos de cultivar a lo largo de nuestra vida. En este mundo, en esta vida finita, y pues Señor, estamos en tus benditas manos, que nuestras cargas, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros problemas y nuestras enfermedades, pues que seas tú, Señor, el que nos dé la respuesta a todo esto. Las ponemos igualmente ante tu mirada, ante tus manos, para que, Señor, seas tú el que puedas hacer lo posible, que sabemos que para el hombre es imposible. Y pues, Señor, te pongo en tus benditas manos mi iglesia, para que aprendamos juntos en unión y que podamos hacer lo que tú nos mandas. Gracias, Señor, y oro en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a recordar que esta carta del apóstol Pablo fue escrita igualmente a los primeros creyentes de la iglesia, de las iglesias que estaban surgiendo, y que estos cristianos judíos, muchos de ellos que habían recibido del Señor, eran perseguidos, incluso muchos de ellos abandonaron sus tierras, sus hogares, porque el imperio romano pues, los querían matar. El apóstol pues les exhorta todo esto para que igualmente se mantengan en la fe, que no se aparten del Señor, porque sabe lo que está pasando y siempre incluso nos ha dicho que vamos a sufrir durante algún tiempo, porque al final de cuentas Él tiene la razón. Nosotros no somos eternos y en este mundo somos peregrinos, somos pasajeros y el día de mañana vamos a ser llamados, así que nuestro sufrimiento no va a ser eterno. Nuestra salvación sí va a ser eterna. El amor de Dios es eterno. Pero en esta vida, en este mundo, nada es eterno más que Dios. El pueblo, los creyentes, necesitaban del poder divino del Señor para encontrar la fuente de la vida y de la devoción. En esta carta el apóstol va dirigida a una iglesia que experimentó la persecución y también es para nosotros, para cualquier integrante o hermano
que queremos experimentar el amor de Dios bajo las presiones de esta vida. En esta vida tenemos presiones. Y como dicen, el que esté liberado de culpa, que aviente la primera piedra, pero creo que en este mundo nadie se salva de las presiones que hay en esta vida. Y necesitamos de Dios para poder pasar este tipo de presiones o persecuciones. En esta segunda carta es para exhortar a los creyentes, quienes eran cada vez más menospreciados y rechazados en la cultura imperante del emperador Nerón. Como cristianos muchas veces nos hemos sentido rechazados y menospreciados por nuestra propia familia. En algunos países los gobiernos igualmente desprecian a los cristianos. ¿Sí? A lo mejor en nuestro país hay un poco más de libertad referente a la religión que tú quieras tener, pero en otros países no. Es más, incluso no necesitas ir a otro país. En algunos estados de la República igualmente son rechazados, ¿sí? Y a veces influenciados por la Iglesia Católica hacia un gobierno para que ejerzan presión a ellos, y a veces hasta los corren de las comunidades, pero eso sí suele suceder. Igualmente esta era para exhortarlos a seguir siendo como Cristos y también llevar a otros al Evangelio del Señor. Pero había dos propósitos principales para estas iglesias y los creyentes. El primer propósito: estaban experimentando un creciente conflicto externo con la cultura y el gobierno romano. El segundo: las iglesias y los creyentes estaban experimentando un creciente conflicto interno con los falsos maestros que buscaban tergiversar el mensaje del cristianismo, mezclándolo con una ideología popular de ese tiempo. En la fecha, igualmente hay esas ideologías que tenemos. Ahí tenemos la igualdad de género, que son ideologías de un tiempo que ha pasado. Yo entiendo que la mujer quiere ser tratada como el hombre y el hombre debe de tratar a la mujer con respeto. La misma Biblia nos pide que como hombres debemos de tratar a las mujeres como un vaso, ¿cómo podríamos decir? Un vaso frágil, fino. El mundo no nos enseña eso, a los hombres menos. A los hombres nos enseña que la mujer debe de hacer lo que el hombre manda, y a la mujer le cuesta trabajo someterse al hombre, pero el mundo le dice que no, que ella puede, que muchas veces hasta sacan esta ideología de que es una guerrera, es fuerte, y etcétera, etcétera, y muchas mujeres quieren hacer cosas de hombres. Entiendo su posición, porque al final de cuentas muchas veces esto es como que la moda. Los creyentes eran vistos como marginados, rebeldes y un grupo minoritario, particularmente molestos porque estaban decididos a no comprometer su fe con la integración de elementos religiosos y espirituales ajenos. Para los creyentes de la primera iglesia siempre fue Jesús y solo Jesús. Como respuesta, el gobierno del Imperio Romano aumentó la presión para que los creyentes fuesen transigentes en su fe, hasta que estalló una persecución a gran escala para exterminar
a la iglesia por completo. A los cristianos de ese momento les echaban la culpa de todo, de todo. Era el chivo expiatorio de Roma. El apóstol, por su parte, enseña a todos los cristianos perseguidos que el divino poder de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó para su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. La vida cristiana, en contra de la opinión popular, es una vida que vivimos con Dios y para Dios. La vida cristiana es Dios obrando por ti, es Dios obrando por nosotros y a través de nosotros en Jesús, por medio del Espíritu Santo. Esta verdad proporciona el valor para vivir el sufrimiento por Cristo el Señor y la humildad para vivir por el Espíritu como Cristo el Señor. Y ahora sí, entramos a lo que nos corresponde. Primera de Pedro 5 dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. La fe es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida cristiana en el Señor. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en ella que olvidamos que hay otras cosas que también debemos de cultivar para tener una vida plena en Dios. El apóstol nos invita a esforzarnos en añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y vamos a ver qué significa exactamente esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana. El concepto de virtud es una cualidad que ha estado presente desde la antigüedad y se refiere a la calidad moral de una persona que la hace digna de respeto y admiración. En este sentido, podemos entender que cuando se nos exhorta a añadir virtud a nuestra fe, nos están llamando a ser personas que no solo creen en Dios, sino que también demuestran sus valores y principios en su vida diaria. En Efesios 4, 2, 3, igualmente el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La humildad es una virtud muy valorada en la palabra de Dios, ya que permite a los creyentes reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. En lugar de jactarnos o presumir de nuestras habilidades o logros, debemos de dar gracias al Señor en todo momento por las bendiciones que nos ha dado. Cuando actuamos con humildad, aceptamos que no somos perfectos, que somos pecadores, que somos carne, que cometemos errores y que necesitamos la ayuda y la dirección del Espíritu Santo para mejorar nuestro día y nuestra vida.
sabemos y reconocemos que como creyentes del Señor no podemos por nosotros mismos hacer cosas que solamente son y debe de hacer el Señor. Lo que podemos hacer nosotros es servir al Señor, llevar el mensaje del Señor, ayudar a los hermanos, a orar por los hermanos. Eso es lo que podemos hacer, pero siempre con humildad, sin soberbia, sin orgullo y con afecto fraternal. Por su parte, el ser amables supone una actitud serena y pacífica ante los demás. Esta virtud nos impulsa a controlar nuestras emociones y a evitar reacciones violentas o agresivas. Demostrar amabilidad a nuestros hermanos, reconocemos su dignidad como hijos de Dios y mostramos nuestro deseo de mantener una relación amistosa, armoniosa y respetuosa. La paciencia es una virtud imprescindible en cualquier relación personal, pues nos permite tolerar las diferencias y aprender a convivir con ellas. A menudo las tensiones surgen en la iglesia cuando los hermanos no logran entenderse o respetarse mutuamente. Sin embargo, cuando decidimos soportarnos con paciencia, estamos optando por el diálogo y la comprensión en lugar del conflicto y la enemistad. Y finalmente, el amor, que es el motor que mueve la vida cristiana, es el amor de Dios el que nos ha llamado a ser sus hijos, y es el amor que debemos sentir por los demás, el que nos lleva a actuar con humildad, amabilidad y paciencia. Cuando amamos a nuestros hermanos en la fe, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros, por amor. Así que, hermanos, como iglesia debemos ser amables, pacientes y amorosos. Y muchas veces parecemos niños que cuando nos dicen que hagamos estas cosas hacemos lo contrario. ¿Sí? Parece que nos ponen el chip al revés, y eso pues debemos de analizar, reflexionar realmente qué es lo que debemos de seguir. Luego también aquí el apóstol Pablo nos dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El concepto de esfuércense se refiere a la dedicación y al esfuerzo que ponemos en algo. Todos somos diferentes, tenemos gustos y preferencias distintos, pero en Cristo somos llamados a ser uno y a formar parte del mismo cuerpo. Cuando la iglesia está unida, se refleja el amor de Dios en nosotros. Y las personas pueden ver esa unidad del Señor y ser atraídas por ella. ¿Alguno de ustedes conocen los imanes? Creo que sí, ¿verdad? Los imanes, incluso los que se utilizan en los refrigeradores.
Un imán pequeño tiene una fuerza pues pequeña, pero ¿qué pasa cuando el imán es grandísimo? Es más, hay unas máquinas que cargan unos imanes enormes y pueden levantar un carro, que es cuando los hacen chatarra. La unidad de la iglesia debe de ser ese imán para que pueda atraer más gente hacia ella. Debemos de ser ese imán enorme para que podamos tener esa atracción y no nos vean con malos ojos, que ni siquiera se quieran acercar, sino todo lo contrario, que vengan a ella, que vengan al Señor. Además, el mantener la unidad nos ayuda a enfrentar mejor los desafíos. Satanás siempre intentará dividir la iglesia, porque sabe que una iglesia dividida es débil y vulnerable. Pero cuando estamos unidos, podemos respaldarnos mutuamente y enfrentar con mayor firmeza las batallas espirituales. Debemos esforzarnos en nuestra vida por mantener todas las áreas, no solo en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Debemos ser tolerantes, compasivos y respetuosos y estar dispuestos a ceder en temas que no son fundamentales. A veces nos enfrascamos en temas o en pláticas que la verdad no nos llevan a nada, pero a nada, incluso hasta en nuestra propia familia. Y muchas veces eso hace que nos enojemos, porque tú quieres que piensen igual que tú en ese tema, o viceversa. Y como no llegan a un acuerdo, ¿qué es lo que pasa? Hay familias que hasta por ese motivo ya ni se visitan y pierden esa unidad familiar. Y se refleja muchas veces en estos tiempos de Navidad, porque cuando los invitas no vienen, te dejan solo con tu bacalao, con tu sándwich, con todo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues te quedas triste, hermano. Dices, qué mala onda de mis hermanos, pero no los de Cristo, sino mis hermanos de sangre. ¿Y qué pasa? Ah, sí, pues yo no voy a ir ahora el año nuevo. Y así nos la pasamos, peleando y peleando por cosas que son banales, que ni siquiera te ayudan en nada. Si le hubieras pedido 1 millón de pesos, pues a lo mejor sí, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿De dónde vas a sacar tanto dinero? Pero no, a veces son cosas tontas. Hay que tener cuidado en eso, hermanos. Al hacerlo, reflejamos las virtudes y el amor de Dios y podemos ser testigos de su gracia hacia los demás. Esforzarnos por mantener siempre la paz, que es un fruto del Espíritu Santo. Cuando estamos en paz, podemos tomar mejores decisiones, ser más creativos y salir adelante en momentos difíciles. Qué importante es estar en paz, hermano, con uno mismo, con tu familia, con todos. La paz de Dios nos permite enfocarnos en las cosas más importantes de su voluntad y depender de la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando se nos pide que pongamos todo nuestro esfuerzo en añadir virtud a nuestra fe, estamos siendo llamados a hacer un esfuerzo consciente y constante por cultivar y demostrar esas cualidades que nos hacen virtuosos.
Ya una vez que hemos entendido la importancia del esfuerzo de añadir virtud a nuestra fe, se nos invita a seguir creciendo y añadiendo conocimiento. En este sentido, podemos entender que el conocimiento se refiere no solo a conocer más acerca de Dios y su palabra, sino también a tener conocimiento práctico y aplicado de cómo vivir en este mundo de acuerdo a los valores y principios de Dios. El conocimiento es algo que nunca se acaba y siempre podemos seguir aprendiendo más acerca de Dios y cómo vivir nuestra vida de acuerdo a sus propósitos. Por lo tanto, se nos exhorta a cultivar una mentalidad abierta al Espíritu de Dios, siempre buscando nuevas formas para crecer y aprender del Señor. Si lo entendemos, es importante que reflexionemos acerca de cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Una forma práctica de hacerlo es estableciendo metas y objetivos para nosotros mismos. Podemos, por ejemplo, definir una virtud que queremos desarrollar como la paciencia y establecer acciones concretas que nos ayuden a demostrar esa virtud en nuestro día a día. Esforzarnos en leer la palabra de Dios y aplicar ese conocimiento en situaciones difíciles que podemos pasar en esos momentos y que nos ayuden a encontrar guía, consuelo y poder en Dios. Nos recuerda que la verdadera plenitud de Dios no se encuentra solo en la creencia, sino en un esfuerzo constante por vivir con virtud y conocimiento. Amén, hermanos. Siguiente versículo. En el NBI dice al conocimiento. Aquí nos dice al entendimiento, pero al final de cuentas es lo mismo. Dominio propio, al dominio propio, constancia. Y a la constancia, devoción a Dios. En la Biblia, el dominio propio o la templanza es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes, en mi vida, en su vida. En términos generales, tener dominio propio es saberse controlar. Mientras más permitamos que el Espíritu Santo nos transforme, más crecemos en el área del dominio propio. Este concepto alude a la capacidad de decir no. Y no es comercial, hermanos, es no cuando se debe. El dominio propio comprende no dejarse llevar por la ira, el coraje, la pasión, no dejarse convencer por los amigos para meterse en problemas. Incluso hacer lo correcto cuando aún sea complicada la situación. Saberse controlar a tiempo. En el Antiguo Testamento, perdón, hermanos, este frío. Nos dice que en el Génesis capítulo 39, un ejemplo de un hombre de Dios, José.
Muchos lo conocen como José el Soñador, ¿verdad? Pero sabemos que José es hijo de Jacob. Es el más pequeño. Igualmente, él era pastor, como en su momento lo fue David. Nos dice en esta parte que sus hermanos por envidia lo vendieron. Lo vendieron a un hombre llamado Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Y nos dice que por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar y le confió en toda su casa. Pero también nos dice la Biblia que José era atractivo y de buen ver. ¿Sí? Era guapo. Y que la esposa de Potifar lo empezó a verlo con deseo y le propuso acostarse con ella. José contestó: ¿cómo podría cometer tal maldad y pecar contra Dios? Y la esposa lo acosaba día tras día, hasta que en una ocasión lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Y Jesús dejó su manto y salió corriendo. Ese es un ejemplo para las tentaciones que hay en el mundo, sobre todo a nosotros que somos hombres, y que la tentación siempre va a estar en cualquier lugar, y no nada más también para los hombres, también para las mujeres. Incluso esas tentaciones en el trabajo están presentes en donde estemos. Y es importante controlarse, tener dominio propio y decir no a algo que tú sabes que te puede acarrear problemas, a algo que tú sabes que ya como cristiano es pecado, desear a la mujer de tu prójimo, y por eso hay que tener dominio propio, dejar que el Espíritu de Dios trabaje en ti para que tengas ese dominio y poder controlar tu carne. Porque no nada más es en esto. Hay gente que tiene problemas en la comida y no puede decirle no a la garnacha. Es decir, te ponen un pastel y, pues, ¿cómo no? Me aviento medio pastel. Te ponen un pavo y pues te revientas una pierna, un muslo, y vengan unos y lo que se te presente. Por si le entras duro. Y en estos días, muchos aumentamos de peso, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Viene Año Nuevo, prometemos ir al gimnasio, bajar rápido en 30 días y seguir igual. Pero no, hermanos, eso a veces es imposible. Pero lo que sí puede ser posible es tratar o dominar esos impulsos que nos pide la carne. Dile no a la comida. No a la comida que engorde. Bueno, pues continuamos con el dominio propio. El término bíblico del dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Al ejercitar el dominio propio, mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, tenemos autoridad sobre nuestra carne. En el mundo nos dice que tenemos autocontrol, ¿verdad? La palabra de Dios nos ofrece diversos sinónimos o frases explicativas que nos van a ayudar para entender mejor el concepto de dominio propio.
Número 1, tener paciencia. Número 2, ser sobrio, ser templado o moderado. 3, es una cualidad o una virtud. 4, ser disciplinado. 5, saber controlar el cuerpo y vivir de manera santa, que es algo que nos pide el Señor. Ser prudentes en el uso de la palabra, saber domar la lengua. Sabemos lo que hace la lengua, sabemos lo que hace el chisme y sabemos que la lengua puede matar. Mantener el sano juicio. Pasar por alto el insulto o las ofensas. Y 9, apartarse de los deseos pecaminosos. Esforzarnos por crecer en el área del dominio propio, llenándonos cada día más del Espíritu Santo, porque si intentamos vencer los deseos carnales por nuestras propias fuerzas, será una carga pesada y tarde o temprano nos desanimaremos. Pero hermanos, si buscamos a Dios el Señor cada día y tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía y ayuda, veremos cambios reales en nuestra vida y obtendremos victorias. Bueno, esto ya vimos el dominio propio y nos dice que al dominio propio, a la constancia. Nuevamente, la constancia es una virtud, es la prueba por la que la persona lleva a cabo lo necesario para alcanzar las metas propuestas por sí mismo, pese a las dificultades o escasez de motivación personal debido a ciertas circunstancias. La constancia sustenta el trabajo y se puede llegar a la fuerza de voluntad como esfuerzo para dicho fin. Vivir la constancia significa adquirir retos y cumplirlos, llevar a cabo ideas, no cambiar de decisión ante la primera dificultad o aprieto, terminar lo que se comienza, no dejar las cosas a medias o para después o para el otro día. Y es algo que como humanos tenemos. Hoy hacemos esto, mañana, ¿no? Otro día. Miércoles, ¿qué te parece? Oye, pero podemos hacer hoy. No, pues mejor el fin de semana. Y así nos la llevamos con largas, ¿verdad? Hay que ser constantes. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es fácil, no desalentarse ante los problemas, saber esperar, hacer las cosas bien desde principio a fin y mantener el máximo esfuerzo. Y en la constancia hay que distinguir la decisión tomada y los medios para llevarla a cabo. Es fácil tomar decisiones, lo difícil es cumplirlas. Nos cansamos, surgen imprevistos, se nos apaga la pila a la primera desilusión, nos enfrentamos ante metas a largo plazo. Todo eso son los enemigos de la constancia, pues están dentro de nosotros y otros nos acosan desde fuera. En el camino espiritual hay que tener en cuenta estas dificultades. No nos tenemos que sorprender de ellas. Conociéndolas, debemos esforzarnos por combatirlas. El apóstol Pablo nos recuerda en Primera de Tesalonicenses
1:3. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivados por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza es la certeza de algo que aún no ha sucedido, pero sucederá en el futuro. Como creyentes, nuestra esperanza se centra en la promesa de la vida eterna en Jesucristo y en la seguridad de que Él volverá algún día. Pero ¿cómo podemos mantener nuestra esperanza en medio de las dificultades y tribulaciones de la vida? La clave es la constancia. En la esperanza, la constancia se refiere a la perseverancia y la firmeza de nuestra fe y esperanza en el Señor. Cuando mantenemos nuestra mirada firmemente en Cristo y en su promesa de vida eterna, podemos soportar cualquier circunstancia que se nos presente. Es de ánimo recordar la obra de fe, el trabajo de nuestro amor y la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Tenemos que recordar siempre esa esperanza que hay en cada uno de nosotros, que el día de mañana vamos a ser llamados y vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Ser constantes en nuestra fe. En esta carrera de la corona es lo que se nos pide, ¿verdad? Por parte del apóstol Pablo, no caernos, sino seguir esa carrera hasta llegar a esa corona, a ese triunfo que nos espera, que es una promesa de nuestro Señor. Y creo que, perdón, me equivoqué, esta es, bueno, la siguiente es a la constancia, devoción a Dios. Y ahora vamos a hablar de la devoción. La devoción como virtud es un tema fundamental. Bueno, no importa. Es un tema fundamental en las Escrituras que implica un profundo compromiso y amor hacia Dios. A lo largo de su palabra se nos exhorta a vivir una vida de devoción y a colocar a Dios en el centro de todas nuestras acciones y pensamientos. La devoción en el Antiguo Testamento se manifiesta a través de la obediencia y el temor a Dios. Desde los relatos de Abraham hasta los salmos de David, vemos cómo la devoción a Dios impulsa las acciones a los fieles. En Deuteronomio, creo que ese sí lo tenemos. Nos manda a amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, lo cual refleja el nivel de entrega que la devoción demanda. También se relaciona con la adoración y el servicio en el templo. En aquel tiempo los sacerdotes y levitas eran encargados de mantener la devoción del pueblo mediante los sacrificios y rituales establecidos por Dios. La devoción en el Nuevo Testamento, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el concepto de devoción adquiere una nueva profundidad.
El Señor Jesús enseña a sus seguidores a amar a Dios y al prójimo, destacando la importancia de la devoción sincera y desinteresada. También resume la ley y los profetas en estos dos mandamientos de amor, estableciéndose la base para una vida de devoción centrada en el amor. La devoción en el Nuevo Testamento también se manifiesta a través de la comunión y la oración con Dios. El Señor Jesús mismo pasaba tiempo en oración, buscando siempre la voluntad del Padre y fortaleciendo su relación con Él. Los primeros cristianos continuaron esta práctica, dedicándose a la oración y a la enseñanza de la palabra en comunidad. La devoción a Dios se convirtió en el pilar de la vida de la iglesia primitiva. Hoy, en la vida de los creyentes, la devoción es más que una práctica religiosa, es un estilo de vida. Vivir con devoción implica reconocer a Dios como el Señor en nuestras vidas y someternos a su santa voluntad. Ya mero, hermanos, me faltan como 5 hojas, pero ya mero. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos 12:1 nos anima, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. Amén. A la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. La devoción en la iglesia actual es vital para mantener la unidad y el crecimiento espiritual y la misión de hacer discípulos. La devoción fomenta la adoración, la alabanza y el afecto fraternal sincero, el servicio desinteresado y la búsqueda de la justicia en la comunidad de los creyentes. En esta virtud que el apóstol menciona, el afecto fraternal, la cual se refiere el amor y la lealtad hacia los hermanos en la fe. A través de esta virtud nos llama a amar a los demás creyentes de manera profunda y sincera, como si fueran de nuestra propia familia. El afecto fraternal nos llama a una relación de compromiso y amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Debemos ofrecer afecto y cuidado mutuo, alentarnos y apoyarnos en los momentos difíciles, a ser solidarios en todo momento. Romanos 12:10. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, afuérense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Uno de los mandamientos más importantes del Señor para sus seguidores es que nos amemos los unos a los otros. El amor fraternal es un amor que se basa en la familia. Es un amor que va más allá de la sangre y que se extiende a todos los que se han salvado por la fe en el Señor. Es un amor que busca el bienestar de los demás sobre el propio y que lleva a la gente a involucrarse en la vida de los demás con sinceridad y generosidad. Significa honrar y respetar a los demás y hacer todo lo posible para demostrar nuestra amistad y afecto por ellos, en lugar de buscar la vanagloria, el éxito o a veces la gratificación personal. Debemos buscar el bienestar de los demás, ser amables, tolerantes, respetuosos y tratarlos como a nosotros nos gustaría ser tratados.
Debemos buscar oportunidades para demostrar nuestra amistad y amor hacia los demás. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, dinero y recursos para compartir con los necesitados y estar siempre dispuestos a dar un apoyo emocional y espiritual. Al cultivar estas virtudes en nuestra propia vida, podemos vivir una vida plena, significativa y enriquecedora para nosotros y para los hermanos en Cristo. Amén. Y nos dice que el afecto fraternal, amor. Del amor de Dios podemos hablar muchísimo, hermanos. Y es esta última virtud que nos menciona el apóstol Pedro y que es el amor, que es la culminación y el propósito de las otras virtudes. El amor es el mayor mandamiento que el Señor Jesús dejó y es la prueba más clara de que somos discípulos suyos. El amor es el más elevado de los valores cristianos porque Dios mismo es amor. La experiencia del amor de Dios nos permite amar a los demás de manera profunda, desinteresada y nos ayuda a imitar la perfecta compasión y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da un espíritu de amor porque es fundamental de nuestra relación con Dios, con los hermanos, con el prójimo y contigo mismo. Es un amor profundo que sobrepasa todo entendimiento y que nos lleva a amar a los demás como Dios nos ama. Este amor no es un amor ordinario o condicionado, sino un amor divino que es incondicional y eterno. El Espíritu Santo de Dios mora en ti, mora su amor y te ha llenado y puedes vivir con esa esperanza. Esa esperanza llegó cuando Dios derramó su amor en tu corazón. Te fortalece en medio de las dificultades y te ayuda a perseverar, a mirar el futuro con ánimo y tranquilidad. Cuando el amor de Dios llena tu corazón, no queda lugar para la ansiedad, el temor y el dolor. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Para culminar este último versículo, dice, porque estas cualidades sí abundan en ustedes, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Nos indica que si estas cualidades abundan en nosotros, podemos ser activos y fructíferos en nuestra fe. Es decir, que si nos esforzamos y cultivamos estas cualidades y las ponemos en práctica diariamente, no nos detendremos en nuestra búsqueda de una relación más profunda con Dios. Porque si tenemos estas cualidades cristianas y las practicamos, no seremos inactivos en nuestra fe y no seremos inútiles para el Señor. Este versículo nos anima a tener una vida activa y fructífera en nuestra fe. Si cultivamos estas cualidades en nuestra vida, tendremos y creceremos en conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Algunas aplicaciones que podemos cultivar y esforzarnos en aplicar en el día a día para evitar que seamos inútiles e improductivos. Número 1, cultivar la fe en Dios, creer que Él está con nosotros en todo momento y confiando en Él. Número 2, practicar la virtud, haciendo lo correcto, incluso cuando es difícil. 3, buscar el conocimiento de Dios a través de la lectura de la palabra de Dios y la oración, que tiene el poder para tener una mejor comprensión de quién es Dios. 4, practicar el dominio propio, controlando nuestras emociones y apetitos para no caer en tentación. 5, tener constancia en lo que hacemos y no rendirnos ante los problemas, sino perseverar en nuestra fe. 6, practicar la devoción a Dios, desarrollando la adoración en espíritu y verdad. 7, practicar el dominio, ya se los dije, perdón hermanos, cultivar el amor fraternal, amando a los demás como a nosotros mismos. Hermanos, cada uno de nosotros tiene el potencial de cultivarse y florecer en nuestra relación con Dios. Y este proceso no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Al abrazar estas cualidades cristianas con amor y dedicación, encontramos un propósito renovado y la alegría de ser instrumentos útiles y capacitados para toda buena obra en las manos de nuestro Dios y Creador, Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Gracias por escucharme, escuchar la palabra de Dios, y pues vamos a orar. Por este alimento. Gracias, Padre. Sabemos que no tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Tenemos que ampliar más nuestras virtudes, esforzarnos por cultivarlas, Señor, para que igualmente nuestra fe crezca, para que igualmente nos ayude en este tiempo, Señor, nos ayude en nuestra vida diaria, en nosotros, en nuestra familia, para que también seamos testimonios ante los demás, Señor, de estas virtudes que tú también nos das, Señor, de estos frutos del Espíritu Santo que también tú has puesto en nuestros corazones para tu servicio, para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque tú pones en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos el hacer tu voluntad. Lo único que nos queda, Señor, es que tú estés siempre con nosotros a través de tu Espíritu para que nos dé ese dominio, para que siempre vayamos y escojamos siempre la verdad y no nos dejemos envolver por la mentira o por la tentación. Sabemos que es una vida pasajera, pero que también vamos a enfrentarnos a problemas y a situaciones difíciles, y no nada más de tentación, sino también de enfermedad, de salud. Así que, Señor, protégenos, cuídanos, guíanos, llénanos de amor para que podamos amar a nuestros hermanos, el poder igualmente ayudarles a los que nos necesitan,
Y pues Padre, quedamos en tus benditas manos, te dejamos nuestras cargas, nuestras dificultades, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que tú nos das y gracias por la gracia que nos has dado a todos nosotros. Oro en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.